Doctor Sequera, quiero arrancar preguntándote el momento en el que estamos, porque nos decía el ministro Borba, no es el peor en el que vamos a estar, es quizá un inicio de una temporada todavía mucho más complicada. Epidemiológicamente, últimamente, tengo que ser honesto, nos cuesta un poco tener el panorama que teníamos anteriormente porque también se dieron estos cambios en el Ministerio de Salud y en lo particular nos acostumbramos mucho a tener tu visión permanente de cómo estamos, dónde vamos a estar y eso nos hace a veces un poco de ruido. Pero, ¿cómo estamos hoy y cómo vemos el año para Paraguay, considerando también cómo está la región? Porque no es una isla finalmente nuestro país con sus casos. Bueno, nosotros vimos desde finales de enero, principios de febrero, un ligero aumento que en la segunda quincena se disparó, ¿verdad? Segunda quincena de febrero, las primeras semanas de marzo, y ese disparo que se dio, que muestran casi todos los países que tienen una ola grande, que se da en 2 o 3 semanas, que aumenta hacia un 30%, un 40%, un 50% en cada semana, más, o sea, casi parece que duplica, ¿verdad? Eso se da 2 o 3 semanas. Nosotros creo que estamos en esa tercera semana. Hoy no sé cuántos casos vamos a tener, pero ayer cerramos a 1.400 abajo de la semana anterior. O sea, yo creo que por ahí vamos a superar la semana anterior, pero va a dejar de ser 50% más de la semana anterior. Ojalá sea una señal de desaceleración. ¿Qué pasa? Generalmente hay 2 o 3 semanas que aumenta rápido, luego se queda alto, 3, 4 semanas y luego empieza a bajar. Esa es un poco la curva que hacen todos los países cuando entran en una fase de aceleración. Ojalá, ¿verdad? Es imposible saber, ojalá estemos entrando en esa meseta alta y no tengamos que volver a aumentar. ¿Qué nos esperan los próximos 14 días, las próximas 2 semanas? Probablemente no vamos a ver el impacto que pueda tener esta cuarentena, eso vamos a ver después. Pero si entramos en esta meseta, creo que las semanas que nos quedan van a ser muy similares a la última semana, por lo menos, a esta. Vamos a estar así, a este ritmo de ocupación de cama, a este ritmo de consumo de insumos, a este ritmo de estrés también del personal de blanco, por lo menos por 3 semanas más. Y luego tendríamos que ver, ¿verdad? No encuentro la madera para tocar, pero tendríamos que ver un descenso, ¿verdad? Y a eso sumado, lo que nosotros creemos que esta cuarentena, si se realiza bien, ¿verdad? Hemos demostrado a los paraguayos el año pasado que cuando hacemos cuarentena hacemos bien. Por eso nos descolocaba cuando hacíamos los modelos matemáticos. Nosotros no le dábamos el factor, ¿cuánto va a frenar esto la epidemia, esta cuarentena? No sabíamos. Y la verdad que frenó muchísimo, postergó, aplanó esa primera ola. Para nosotros fue una meseta eterna de 5.000 casos por semana, que parecía mucho, que siempre el INERAL estuvo a tope, ¿verdad? Pero si veíamos solo el INERAN, no era para tomar las medidas que estamos tomando. Hoy no es solamente el INERAN, hoy todo el sistema está saturado, el privado está saturado, a pesar de haber inclusive también aumentado un 50% su capacidad. Por lo menos los próximos 14 días, entonces, esta sería la meseta. Ojalá, ¿verdad? Es un poco lo que muestran los diferentes países. Aumentan aceleradamente 2 o 3 semanas que nosotros hicimos. Podemos tener una semana más de aceleración, pero no ocurrió con esta. Doctora Pintos, si ese es el pronóstico, no es un pronóstico que nos dice que el personal de salud va a descansar y que las terapias van a estar descomprimidas. Al contrario, lo que nos dice es: hay que prepararse porque así va a estar y esta va a ser la tónica en los próximos 14 días. ¿Cómo responder ante esa situación? Y bueno, estamos trabajando en eso, Santi. Hoy habilitamos Ingavi con 16 camas más de terapia intensiva y 40 camas de internación. La idea es sostener a las personas que necesitan atención médica. Los hospitales todos están al tope, no solamente el INERAN, no solamente el Nacional, Calle I, Ciudad del Este, Encarnación, Villarrica, Misiones, lugares donde no teníamos tanta cantidad alta de pacientes, hoy por hoy están a un nivel tope. El hospital de Lambaré, el de Limpio, todos estamos al tope. Y como para ayudar a esos hospitales es que hicimos una reingeniería. Los residentes que tienen que hacer las pasantías rurales no se van a ir al interior, se van a quedar a trabajar en los hospitales porque acá está el foco principal, en área central. Entonces, anoche se empezó a trabajar en el Ingavi, a trabajar literalmente hablando, ¿verdad? Ya están ahí el personal de enfermería, personal médico.
Hoy se termina de equipar y van a empezar a recibir pacientes como para descomprimir las urgencias. Tenemos 92 pacientes en respirador en las urgencias de los hospitales. Que son los terapizados, como le llaman ustedes. Que son los terapizados que llamamos. Y hay necesidad de más de eso. Hay pacientes que están en alto flujo también en las urgencias, pacientes que están con mascarilla en las urgencias, que es lo que la gente de repente ve y se publica por las redes. Y realmente nosotros, la parte médica de todo esto, estamos al tope. ¿Por qué salen, y ahí voy a enganchar con el doctor León, por qué salen pedidos de medicamentos desde las terapias si Salud nos dice que dispone de esos medicamentos? ¿Dónde se está cortando el teléfono entre lo que dice tener Salud y lo que al final llega al paciente con un pedido que desesperado tiene que ir a conseguir de donde sea? Ahí es donde para mí el teléfono cortado es una cuestión de cómo puedo hacer para resolver ese problema. Ese es el desafío. ¿Cómo hacen para conectar con eso si Salud dice que los tiene? Mira, a veces hay cosas que son muy tontas, pero son muy reales. Yo estoy de guardia con todos los pacientes, toda la cara. Ingresa un nuevo paciente y vamos a hacerle goteo de sedación. Necesitamos esto, aquello. Y la enfermera dice, voy a ver si hay. Toma nomás ya la receta y entregarla al familiar. A veces hay y sin embargo se entrega la receta. No porque uno entrega a propósito, sino porque en la premura del momento... Eso dijo la otra vez el doctor Sequera y casi lo mataron los propios médicos. Pero no es por... No es de mala fe. No, al contrario. O sea, sucedió anoche mismo en un hospital, ¿verdad? El familiar tenía la receta y en la farmacia, en el depósito, sí había. Porque el personal que está, sobre todo de noche, no tiene tiempo para irse a revisar qué hay en el depósito. Ahí a lo mejor tenemos un teléfono cortado. Que el que entrega la guardia te tiene que entregar la guardia y te dice, nos quedan 100 ampollas de midazolam, 500 ampollas de tracurio, nos quedan tanto de heparina de bajo peso. Y ahí vos manejás los números. Pero en el día a día no ocurre eso. En el día a día ahí también hay un teléfono cortado. Y sobre todo para los médicos, lo único que los médicos quieren es que no le falte nada a su paciente. Doctor, y ahí es donde yo reclamo y digo, esta gente en terapia no está, hasta acá está. No puede estar pendiente de qué tienen stock, qué no tienen stock, de cuestiones que son... Esta es una cuestión de urgencia. ¿Y cómo puede ser que insumos estratégicos no sea capaz de entrar a intervenir ahí directamente, donde estamos teniendo en terapia la situación de medicamentos también? Porque hoy el personal de terapia puede decir, no, yo estoy sobrepasado, no voy a atender más, pero vos los ves en redes sociales, los ves operando a veces en tratar de conseguir con alguna farmacia que conozca, tratar de llamar a algún delivery. ¿Cómo puede ser que ahí no entre a intervenir insumos estratégicos con la urgencia que la cuestión amerita? Primero, para monitorear las redes, para monitorear los hospitales y que ese nexo no tenga que hacer el médico, sino que tenga ahí la medicación a su lado, si fuera necesario. Y para eventualmente, insisto en esto, habilitar una línea telefónica para que la gente no tenga que andar llamando a los medios de comunicación diciendo me falta tal medicamento y que sea Salud el que dé esa respuesta. ¿Qué tiene que pasar para eso? Quiero contextualizar la situación, Santiago, y es una buena alternativa al hecho de mejorar la comunicación. Eso es una excelente manera de cortar estos sesgos que están mencionando entre tener el medicamento en el sistema y no llegar al paciente. La primera misión en estas 4 últimas semanas fue impactar sobre esto que era vital para el paciente y que generaba, en primer lugar, vital porque era depender la vida de estos insumos y en segundo lugar, el costo que generaba para las familias. Y lo logramos en un gran porcentaje en las últimas 4 semanas. ¿Qué estuvimos encontrando últimamente? Que el sistema es tan amplio, está fraccionado, está segmentado y tenemos que las recetas que hoy están apareciendo son de pacientes de IPS, por ejemplo, en donde los recursos realmente no van a alcanzar, Santiago, en esa medida. IPS tiene sus trámites que están en proceso, está el hospital militar, está el hospital de clínica con el que estamos trabajando y uno ve, y entonces no diferencia de qué servicio específicamente es.
justamente priorizamos nuestros centros de referencia, Nacional, INERAN, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Itapúa, en un diálogo más que permanente en donde DIGIES tiene que tomar y está tomando ese protagonismo que reclamas y que es lo que tiene que hacer DIGIES desde el punto de vista de monitorizar en el sistema informático lo que tiene y actuar, porque esto hoy está dependiendo, como te expliqué anteriormente en la pausa, de lo afinado que tenga que estar un servicio, un director de un hospital, un jefe de farmacia para mirar en su sistema si este tiene en Itagua y este no tiene en Barrio Obrero. Que esa comunicación sea fluida, eso se hacía, pero no con el ritmo que se necesita. Y nosotros estamos intentando hacer eso desde nuestra oficina de DIGIES y lo estuvimos haciendo todo este tiempo. No podemos ocultar la situación de que todos los problemas, y que no quiero que sea una excusa, ¿verdad? Los problemas regionales, logísticos, de insumos, las cantidades que anteriormente hoy se han cuadruplicado o quintuplicado, y es un día a día. Ayer entraron 36.000 unidades de midazolam al parque, por el tema que comentaste también de lo del trauma. De entre el miércoles a hoy se han administrado 1.000 unidades, y lo estamos haciendo a medida que nos va llegando. Ojalá pudiéramos llegar al momento con todas las acciones que estamos tomando para estoquearle a cada hospital para un mes. Esa es la misión también, no estar en este día a día que puede lograr hacer que exista este desfasaje que justamente mencionas. Ese más o menos es el resumen, Santiago, Luis, de lo que te puedo hablar. El año pasado decíamos que teníamos que multiplicar los casos registrados por 10 y no teníamos casos con alta carga viral. El ingreso de la variante brasileña hoy nos encuentra con casos con altísima carga viral, gente que va casi directo a terapia intensiva, y nos decía el ministro, gente que incluso muere antes de llegar a terapia intensiva. ¿Se mantiene esa proyección de multiplicar esos números por 10 incluso con la carga viral que circula? Porque de ser así, estamos teniendo 2.000 casos por día. Si tenemos que multiplicarlo por 10, estamos hablando de casi 20.000 casos por día. Estamos hablando con el doctor Siqueira y el equipo de trabajo en el cálculo, que nosotros, por dar ejemplos de midazolam Etracurio, tendríamos que calcular, yendo a la pregunta nomás, hace 2 semanas calcular por 300 camas de terapia ocupadas, pero hablando solo de terapias. Hoy tenemos salas terapizadas con pacientes que no están en terapia. Hoy podemos hacer ese cálculo por 600 camas respiratorias. Esa es la realidad, y el ritmo de consumo que vamos a tener en las siguientes 4 semanas seguramente que va a ser el mismo. Una preguntita nomás. Hace un año que estamos con el COVID, ¿verdad? No es que esto nos vino hace una semana, y sabemos que nuestro sistema de salud pública es débil, es corrupto, está de patas para arriba, y estamos tratando de resolver esas carencias históricas con una situación de pandemia mundial. Pero, doctor León, hace un año que estamos con esto, y yo creo que si la palabra previsión no existe luego en el diccionario paraguayo, ¿verdad? O sea, hace un año que estamos con esto. No es que hace una semana nos llegó el virus y estamos todos desesperados y no sabemos cómo actuar. O sea, tuvimos un entrenamiento de un año, y yo me cuesta creer todavía que estemos resolviendo cosas en la marcha, cuando que ya estamos hace un año. O sea, por eso que a mí me desespera cuando no hay como un tanque de pensamiento que diga, bueno, si hoy hoy tenemos 10 pacientes, dentro de un mes vamos a tener 1.000 pacientes. O sea, ¿cómo no hay alguien que piensa con esa proyección y diga, bueno, si hoy usamos 60.000 midazolam, vamos a usar 600.000 ahora, como nos dijo el ministro? Esa es la parte que me desespera a mí, que hace un año estamos con la pandemia, no estamos hace una semana. O sea, ¿por qué sigue ocurriendo esto? ¿Por qué no está la ordenanza que se vaya a ver al depósito y le traiga a la enfermera? Eso que dice Leticia Pinto, si la receta de cajón ya sale del médico porque necesitan en ese momento, ¿cómo puede ser que no salga esa receta al hombre de insumos estratégicos que va corriendo, no al paciente? No al paciente. O al familiar. O al familiar en este caso. Santi, ¿te puedo corregir ahí una cosita? Ahí el servicio Cuando el paciente está en farmacéutico terapia intensiva, lo que ocurre normalmente y en muchos servicios, la farmacia interna a la terapia es una farmacia interna pequeña.
Nosotros la receta le damos al enfermero. Hay un proveedor general y él tiene que ir hasta la farmacia del hospital para ver si hay. A veces es una locura, realmente lo que vos decís. Y el médico que está con los pacientes graves no está en su mente ponerse a pensar qué hay y qué no hay. Claro. Necesita esa y apoyo hay un proveedor logístico. que se encarga de ir a ver y te dice, doctor, se acabó, porque existe esa es una realidad. Que yo le llamo a él y le digo, habilitamos 20 camas más hoy en tal hospital, necesito que hagas llegar la carga de medicamentos, porque Mariano Roque Alonso no es un hospital grande, no es un hospital, es un ejemplo, ¿verdad? Ahí montamos sala de reanimación, hay pacientes en respiradores, cosa que nunca hubo. O sea, explicarle a los médicos que están el tipo de paciente diferente con que se encuentran en su guardia de urgencias y decirles, tenemos que dar más medicamentos. Ahí yo le llamo a él y digo, habilitamos un servicio. Y es así el día a día. Tengo que hacer la pausa, doctor, un segundito. Dos A la doctora respuestas. Adriana Amarilla le dejo picando una consulta también. Mucha gente todavía sigue consultando. ¿Cómo puede ser que se haya habilitado la posibilidad de abrir las fronteras para viajes a Brasil, no con cuestiones laborales puntualmente que mantengan la economía? Otros dicen, es como pensar viajar a Wuhan en la primera etapa de las vacaciones o de la pandemia, y el doctor Sequera decía en algún momento, ya está circulando el virus. Claro, está circulando, pero otra cosa es ir a buscar al lugar donde hoy es epicentro probablemente del virus. Esa pregunta me gustaría... Yo quiero complementar tu pregunta para el siguiente. Sí. Y al doctor Sequera. Con la cuarentena total primera de marzo del año pasado, cerramos las fronteras. Y no había el peligro que existe hoy. ¿Por qué hoy no cerramos la frontera? Eso nomás quiero. De frontera a la doctora Adriana Amarilla directamente en complemento con esto. Anoche dijeron ministros de Salud de Argentina y Uruguay, detectamos la cepa Manaus OP1 por rastreo. Si bien está en territorio, aún no es la dominante y eso tenemos que evitar. Por eso se intensifica rastreo y aislamiento y no abrimos frontera. Aquí, ¿ya es dominante esa cepa o no? Me pregunta alguien aquí. Doctora Adriana Amarilla. Sí. Bueno, primeramente me parece importante recordar esas etapas de contención y de mitigación. El año pasado nosotros estábamos tratando de evitar que el virus ingrese al país. Entonces en ese momento se cierran las fronteras con costos elevadísimos para todos nosotros. Algunos, no solamente que yo no pueda ir que pueda viajar. Nosotros somos un país mediterráneo. Esa es nuestra salida y esa es nuestra llegada también a muchos medicamentos, a vacunas. O sea, es todo un análisis mucho más profundo el tema fronterizo, siendo un país como nosotros, era una isla rodeada de tierra. La complejidad es otra. Eso por un lado. Epidemiológicamente hablando, cuando ya tenemos una circulación comunitaria tan sostenida como la que tenemos, realmente no es tan drástico y no es tan relevante cerrar las fronteras. Y con las medidas que hoy tenemos, vos te acordarás que el año pasado también cuando cerramos la frontera no había esta posibilidad de control tipo PCR. El que iba venía hoy cuando la gente viene, sobre todo por el aeropuerto internacional, viene con un PCR. Y de hecho ahora mismo en esta Semana Santa como 800 paraguayos han sido rebotados por no tener su PCR en forma, ¿verdad? Los controles están también en las ciudades fronterizas, son ciudades espejo. Lo que pasa en una ciudad, el virus no sabe de una frontera. Y como siempre lo repetimos, el virus va con las personas. En esas ciudades espejo, lo que pasa en Fono es muy diferente a lo que pasa en Ciudad del Este. El puente no le ataja al virus. Había quedado pendiente, porque veíamos por el lado de los medicamentos, pero quedó pendiente esa proyección que hacíamos el año pasado. Decíamos, multiplicamos los números por 10, es decir, teníamos 10 positivos, teníamos que hablar de 100. Actualmente, si tenemos 2.000 casos, ¿tenemos que seguir multiplicando ese número por 10? Si vemos proyecciones internacionales, lo que dicen para Paraguay, que está por 4, por 5, algunos por 6, no más por 10. Y hay algunos estudios, hay unos muchachos investigadores de la Politécnica que estuvieron trabajando también en saber cuántas veces más el tamaño de la epidemia, y hablan de que 2 a 3 veces, según los van a publicar pronto. Pero en el fondo, aunque manejemos nosotros esa idea,
lo que importa realmente para el sistema de salud es la cantidad de internados que tenemos y en última instancia la cantidad de fallecidos. Eso es difícil de ocultar, digamos, ¿verdad? Eso no es por 2, por 3, eso es probablemente un 10% más, algunos fallecidos que por ahí no se le hizo, puede haber un poquitito más de su registro de fallecidos, pero es raro, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí construir el tamaño de tu epidemia. Hay muchísimos más casos y como te dije, Luis, podemos por resolución decir que a partir de la semana que viene vamos a multiplicar por 10 todos los números para asustar a la población, ¿verdad? Porque por 10 es como nos dicen, o por 6, como dije. En 3, 4 días después ya la gente se va a acostumbrar a esos números. Hoy tenemos 15.000 casos, mañana 20.000 casos. Esos números nos vamos a acostumbrar. Al final, lo que va a caer, el número que va a caer de maduro, ¿verdad? Van a ser los que van a ocupar camas en los servicios y los que van a fallecer. Lastimosamente el COVID no solamente mata por COVID, mata por diferentes olas, no necesariamente el COVID, sino por otras patologías que no pueden ser atendidas porque el hospital está lleno. Hoy tenemos más de 400 personas en terapia intensiva, ¿verdad? Entonces, esos son los números duros que son difíciles de cambiar y de proyectar y difíciles de saber qué tanto su registro hay. La cantidad de muertos que veíamos esta semana, comparado con la cantidad de positivos que tenía, enciende todas las luces de alerta, pero se pueden venir días peores porque los días con mayor cantidad de positivos recién darían resultados en cuanto a fallecidos en 10 días, ¿verdad? Probablemente los contagios nuevos que se dan hoy no es que mueren esta semana, es muy difícil, por lo menos 10, 15 días después. Entonces nosotros creemos que la cuarentena, si se hace bien, va a disminuir ligeramente los contagios y vamos a tener menos muertes dentro de 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas, perdón, Santiago. El resultado, diríamos, de esta cuarentena que empezamos hoy, vamos a ver cuándo. En 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas. El doctor Benjamín Grassi el profesor Benjamín Grassi nos decía que este no va a ser un frío tan frío. No sé si eso de alguna manera tranquiliza un poco, considerando que con el frío vienen todas las otras enfermedades respiratorias. Todavía no empezó la gran campaña de vacunación contra la influenza, hay que decir, ahí también es otro foco importante. Entonces, ¿cuál es el panorama con este frío, doctor Sequera? Ojalá sea así. Ayuda mucho que no haga frío. El frío, es cierto que le gusta al virus, le gustan las temperaturas bajas, pero sin problema te puede hacer un brote gigantesco en el verano. Eso no es que le cambia mucho. Pero sí el frío que hace con nosotros los humanos. El frío hace que los humanos nos encerremos, estemos con la ventana cerrada, con la puerta cerrada, más juntitos toleramos más el hacinamiento. Y eso es lo que genera contagio, no solamente de COVID, sino un montón de virus respiratorios. Por eso los brotes de virus respiratorios se dan en invierno. Por eso el invierno del norte tiene mucho mayor impacto con los virus, porque ellos están cerrados con calefacción. Nosotros tenemos el lujo de poder abrir nuestra ventana en nuestro invierno y poder dormir así y todo, ¿verdad? Doctor León, concretamente y para darle una respuesta sin titubeos a la gente, respecto a los medicamentos que habitualmente la gente reclama no hay en terapia, ¿cuál es la solución que propone el Ministerio de Salud para que esa gente no tenga que recurrir a ver si me atienden en la DIVEN, a ver si me atienden en tal medio de comunicación, a ver si logro conseguir a alguien que me traiga de algún lugar? ¿Cómo el Ministerio pretende ya de ahora en adelante canalizar concretamente y qué cantidad hoy disponen para saber por cuánto tiempo tienen oxígeno también con eso? Atracurio, midazolam y las demás medicaciones en terapia. Y en esta última semana, Santiago, desarrollamos muchas herramientas como para garantizar la continuidad de la provisión. Como bien lo decía el ministro en el bloque anterior, midazolam, estamos en una situación crítica que en el día a día creemos que el lunes vamos a recibir un lote que nos va a garantizar la siguiente semana. El atracurio tenemos asegurado para la siguiente semana. Dentro de eso estamos desarrollando un llamado internacional para la compra por 3 meses mientras nuestras empresas locales se preparan para proveernos. Hay indicios de que el atracurio está produciendo, pero el midazolam aún no. Y con los otros ítems, si estamos hablando de clasificar la importancia en vital y no vital, pues falta omeprazol, por ejemplo. En esos otros ítems, esta semana se firmaron 2 resoluciones de adjudicación de llamados que se han iniciado ya en inicios del 2020 que nos van a proveer de eso más. Es
Es lo que estuvimos haciendo, es lo que vamos a continuar haciendo. Ese es el ¿Dónde escenario. tiene que llamar la gente cuando requiere de esta medicación para que no tenga que ir la gente a gastar de su bolsillo y comprar de la farmacia? Como te dije, también hoy quizás el problema está en el sistema fragmentado en otros servicios y es una excelente idea. Vamos a habilitar esa línea, podemos hablar y primero el paciente debe acudir al hospital en donde está, a su médico, a su director. Y pero ese nosotros acceso no tiene, realmente no tiene, ni siquiera Claro, puede pasar ni el siquiera portón puede del pasar el hospital. portón. Deberíamos de crear una línea, yo sí, es categórico, pero de lo que nos corresponde a nosotros es afinar esa comunicación entre la dirección y la farmacia. Y bueno, crear una línea... Una línea de emergencia. Es una buena idea. Una línea de emergencia o algún mecanismo que ustedes crean que es más conveniente para dar esa respuesta. Y claro, es una idea que la tenemos que desarrollar, pero la monitorización de redes, Santiago, no sirve mucho, ¿verdad? Eso es categórico. Lo del trauma, la comunicación de ayer, insisto, hoy están llegando más lotes de este midazolam porque es tan fino lo que se tiene que hilar entre la provisión de lo que tenemos muy poco para que les llegue de nuestro parque a su farmacia. Yo creo que ahí es donde tenemos que afinar esa comunicación entre nosotros y lo vamos a hacer. Bueno, Una preguntita. Sí. Bueno, no sé si vos después lo tuyo. no, para cerrar, ya iba a despedir. Doctor Sequera, doctora Amarilla, doctora. En retrospectiva, y ya con un año de pandemia y de situación de crisis sanitaria, social, económica, política que tenemos, ¿qué hubiesen hecho? O sea, haciendo una retrospectiva, decía, en esto nos equivocamos, teníamos que haber hecho esto, de modo que a partir de ahora corrijamos. Doctor León, usted nos dice, estratégico, usted es nuevo, yo sé que usted es nuevo y bueno, se le quedó un problemón, pero doctor Sequera, en términos epidemiológicos ya, ¿qué hicimos mal? O yo entiendo también, luchamos contra el virus en tiempo real, pero ¿qué teníamos que haber hecho mejor? Yo creo que aprendimos muchísimo, como bien decís, sabemos cuáles son las actividades más riesgosas y fuimos desescalando, tenemos todo un histórico de eso, sabemos cuáles son las medidas que, bueno, a partir de esto se libera esto y vemos 2 semanas después un aumento, ¿verdad? Tenemos idea de cuáles son las acciones o las actividades, para la redundancia, que se activan económicamente, socialmente y generan más contagio. Tenemos identificado, ¿verdad? Y lo ideal hubiese sido, cuando empiecen a quemar las papas, como está pasando, empezar a cerrar, empezando por ahí. Y no hacer este paradón que te estamos proponiendo para esta semana. ¿Cuáles son esos sectores? Y principalmente está relacionado con el final de la fase 3 e inicio de la fase 4. ¿Verdad? Principalmente cuando se amplían los eventos, por ejemplo. ¿Verdad? Cuando se amplían las actividades sociales. Hay como una liberación ahí de algunas actividades que nosotros las liberamos y sabíamos que iba a aumentar. Eso. Quizás cuando finales de febrero o algo así teníamos que empezar a retroceder a partir de ahí, ir escalando. Por ahí hemos llegado también a lo mismo, a esto, ¿verdad? Pero ahí hay un tema que es muy complejo, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Hay mucha informalidad en el sector laboral. Acá hay unas decisiones que de salud es muy fácil decir, no, cerremos la frontera, cerremos. Hace poco leía y me encantó una frase, todo problema complejo tiene una solución simple, sencilla, clara, pero errónea. Los problemas complejos tienen soluciones complejas. Y las soluciones complejas necesitan de equipo. Yo si es salud nomás, si es por mí, yo también voy a cerrar el país, pero no se puede. Entonces tenemos que medir los riesgos. ¿Qué me genera más riesgo? Y ir tratando de, con pinzas, ir tocando los botones y a saber que con esto yo tengo un riesgo. Sí, pero acá reduje un 50%, y este un 80%, y este 20% no me puedo reducir. Así. Esa es la decisión que estamos tomando ahora, ¿verdad? Ojalá, nosotros estamos terminando un trabajo para una planificación para las próximas semanas, a largo plazo ya, para que esto sea sistemático. Correcto. ¿Verdad? Sí. Doctor Sequera, doctor León, doctora Amarilla, doctora Pintos, gracias por acompañarnos, muy amable.